Eh, Les voy a contar un poco varias líneas de trabajo que estamos llevando adelante. Todo surgió hace unos 5 o 6 años con Fernando, que tuvimos un primer contacto y empezamos a trabajar con el tomate. Teníamos las líneas de introgresión y empezamos a entender un poco nosotros qué significaba todo eso y qué herramientas podíamos aportar para básicamente resolver este problema, que era mares y mares de datos que tenían y que obtenían, y cada vez más, y aparecía un nuevo equipo y más datos todavía. Y llegó un momento que las planillas Excel se hacían inmanejables y no sabía. A todos les pasa eso, ¿no? Entonces, la idea detrás de todo esto es que haya un algoritmo inteligente que haga el trabajo que antes hacía el ser humano con una planilla de 100 filas y 100 columnas, ahora con una de 1.000.000 de filas y cientos de columnas, ¿no? Primero las personas, les voy a contar muy rápidamente el grupo del que provengo. La mayoría son investigadores de CONICET, estamos en el área de informática, sé que venimos un poco de otro palo. Como les contaba Estela, yo tengo una formación de grado en bioingeniería, o sea que tengo un poco el gen bio adentro. En primer año me enseñaron biología celular y todas esas cosas. Un poco tengo un lenguaje que me permitió acercarme a esto, pero nunca me había dedicado hasta hace 5 o 6 años a esto de la bioinformática concretamente. Y dentro de este grupo, ahí marqué un poquito en verde los que están relacionados con biología de sistemas, y en particular con Georgina, es con quien comenzamos esta línea en colaboración con Fernando hace unos tantos años. Y acá abajo tenemos a los becarios, 2 de los cuales, acá ya los marqué porque ya son postdoc y pidieron el ingreso a carrera, y los otros son becarios que están trabajando básicamente con nosotros en las líneas que les voy a contar a continuación. Ahí, acá arriba está el índice, pero bueno, se borró un cachito ahí. Este es el esquema general que planteamos, no al inicio, lo planteamos un poco por el medio porque nos fuimos dando cuenta de que esta especie de pipeline era el que nos estaba guiando en toda la investigación a medida que surgían cosas. Acá la idea es que tenemos múltiples fuentes de datos, metabolitos, transcriptos, en este caso también había paneles de catación con los datos de la gente que probaba el tomate. Y podría haber montones de otras fuentes, de ellas vamos a ver algunos ejemplos más adelante, que generaban esta gran base de datos, donde uno tiene un montón de información de un objeto de estudio. Sería una línea de tomates, o podría ser un fruto el que sea a distintos tiempos de maduración, podría ser el experimento o un mutante, el experimento que ustedes quieran, ¿no? Pero hay distintos objetos de estudio y para cada uno de ellos uno registra un montón de información, expresión de genes, acumulación de metabolitos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros propusimos hacer minería de datos en todo ese mar de datos con un primer enfoque que fue el que les voy a contar ahora, de mapas autoorganizativos, que tenía la ventaja de a la vez agrupar información relevante, o sea, patrones internos en esos datos que se comportaban de manera similar, y brindar una visualización, una especie de navegación, con la cual uno podía ir analizando los datos. Luego empezamos a ver la necesidad de medir qué tan buenas eran esas agrupaciones. Fíjense que estos triangulitos son estos que están acá, que están agrupados. Por ejemplo, acá podría ser algunos metabolitos y algunos transcriptos y algunas otras características que se observaron, por ejemplo, en el diámetro del fruto, o en el peso, o en el color, o cualquier cosa, que se agruparon. Y vimos la necesidad de medir qué tan buenos eran esos clústeres, esos grupos, para seleccionarlos, quedarnos con los mejores. Y la última etapa consistía en tratar de ver cómo se relacionaban, tratar de inventar, sintetizar alguna vía metabólica
si era que no existiera, ¿no? Primero probamos con las existentes, que nos diga que a partir de este metabolito, a través de tal enzima que está relacionada con la activación de tal gens, se genera este otro y así se hace una cadena y una red que nos trate de explicar cómo era todo lo que estaba pasando, por ejemplo, a partir de un clúster, ¿no? Entonces, esta era la última etapa a la que nos queríamos enfocar, al menos en este esquema. Entonces, yo lo que le voy a contar ahora rápidamente es qué es lo que fuimos haciendo en todo esto y algunas cuestiones que fueron surgiendo. Y está orientado sobre todo la charla acá arriba hay unos acrónimos ahí que nos vamos a ir viendo, como los productos de software que fuimos obteniendo a medida que avanzábamos en estas investigaciones. Entonces, estos son los 5 casos que les voy a contar. Primero, esto de la autoorganización, esto de los mapas autoorganizativos, que son los que agrupan patrones o que buscan patrones dentro del mar de datos y tratan de agruparlos de acuerdo a su comportamiento. Luego incorporamos más información a estos agrupamientos a partir de vías metabólicas y a partir también de la ontología de genes. Luego revisamos un poco también cómo integrar los datos y propusimos algunas mejoras en cuanto a la integración de diferentes fuentes de datos. Y esta es la última etapa que yo le contaba, que es la búsqueda de nuevos pathways, nuevas vías metabólicas a partir de un algoritmo automático que las vaya seleccionando y se las proponga como resultado a especialistas de esto, ¿no? Otros 2 temas en que recientemente estuvimos empezando a trabajar son estos en redes de regulación génica y microRNA, pero de eso no voy a contar nada porque tiene un año, digamos. Simplemente lo puse acá para que sepan que nos interesa y que estamos empezando a trabajar en 2 líneas de investigación en esos temas. Lo primero que hicimos allá hace 4 o 5 años, si bien esta figura es mucho más nueva, lo sabrá Fernando, fue utilizar estos mapas autoorganizativos. Estos mapas organizativos tienen neuronas. Las neuronas son como la unidad básica de inteligencia de estos algoritmos, que tratan de encontrar regularidades a lo largo de todos los datos y agrupar la información de acuerdo a esas regularidades. Acá hay simplemente un ejemplo de distintas fuentes de medición. Acá podría haber transcriptos, paneles sensoriales, todo lo que yo le contaba antes. Y acá están las reels, porque era lo último que estuvimos trabajando, pero acá podrían ir cualquier tipo de variaciones en el experimento. Cada una de estas columnas podría ser, por ejemplo, el fruto a distintos tiempos de maduración, cada uno se lo mide, o distintos mutantes, o la variación, o distintas cosechas en distintos años, la variación que uno quiera, ¿no? Esta es básicamente, de última, la matriz esa gigantesca que se obtiene de datos y se proyectan en esta matriz de neuronas, y dentro de las neuronas se asocian cosas que se comportan de forma similar. Ese es el objetivo, como cualquier algoritmo de clustering, pero con la ventaja de que tenemos la posibilidad de explorar eso. Este es el mapa en la visualización que hacemos, el mapa autoorganizativo. Cada cuadradito es una neurona. Los que están en rojo tienen un tipo de datos, en este ejemplo, estos eran transcriptos. Los que están en azul tienen otro tipo de datos, solamente metabolitos eran en este caso, y los que estaban en negro indicaban aquellas neuronas en donde se habían asociado comportamientos similares entre transcriptos y metabolitos. Entonces, bueno, uno podía ir explorando lo que tenía cada neurona, y el primer software que armamos con interfaz de usuario, que se podía utilizar, digamos, era que uno podía ir haciendo clic en las distintas neuronas y podía ir viendo acá los patrones de comportamiento. Estas eran líneas de interrogación en esa época, pero como les decía, puede ser cualquier tipo de experimento que uno vaya variando y obtenga distintas mediciones. Entonces, bueno, este software
estaba basado en MATLAB, que es un lenguaje de programación particular que se usa en nuestra área, y tenía varias opciones. Uno podía crear distintos modelos, subir datos, cargar datos, guardar los modelos, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que cuando lo quisimos hacer un poco más masivo, había el problema de que había que instalarse MATLAB, que la comunidad biológica no era afín a eso y era todo un problema. Entonces empezamos a trabajar hace poco, hace unos 2 años, en una nueva interfaz web que permitiera que el usuario directamente se loguee en un sitio y pueda hacer todo lo mismo que hacía antes, subir sus datos, agruparlos, navegar el mapa autoorganizativo, sin tener que instalarse nada en su PC ni ninguna cosa por el estilo. Hoy, hace un rato estábamos hablando con los otros conferencistas que esto de hacer interfaces web es para nosotros un desafío bastante importante, porque como grupo no somos un grupo de desarrollo, no tenemos capacidad de desarrollo software, sino que somos un grupo de investigación que investiga en informática y que su objetivo, y por lo que nos pagan, digamos, es generar conocimientos y publicar en el área de informática o en un área intermedia como podría ser la bioinformática. O sea que todo nuestro personal, nuestros becarios, todos tienen becas de CONICET y no se pueden dedicar a hacer interfaces de usuario porque lleva mucho tiempo, hay que hacerlo muy bien. Así que bueno, ahí tenemos un gran dilema. En general, este tipo de desarrollos los hemos podido tercerizar a partir de algunos proyectos en ingenieros informáticos que hacen la tarea de programación y que llevan lo que nosotros tenemos en scripts y cosas del Linux y generalmente inmanejables para el usuario final, lo llevan a interfaces amigables y accesibles. No voy a dar muchos detalles de esto más, si ustedes quieren después me preguntan. Volviendo a este pipeline general, lo que empezamos a ver es que sería interesante utilizar información que en biología se usa después de encontrar los agrupamientos directamente durante el proceso de agrupamiento. Y empezamos con las vías metabólicas, a preguntarnos cómo podemos hacer para poner esta información de las vías metabólicas conocidas dentro del proceso de agrupación de información. Ahí lo que hicimos fue contar la cantidad de veces que, por ejemplo, 2 metabolitos actúan o participan juntos dentro de una vía metabólica, dentro de distintas vías metabólicas, y le dimos a esa asociación entre el metabolito, por ejemplo, 45 y el 40, le dimos un valor. Y eso lo utilizamos para hacer los agrupamientos, de manera que los agrupamientos directamente ya fueran buenos, en el sentido de que es muy probable que esos compuestos estén trabajando juntos en alguna vía metabólica. Bueno, muy rápido lo verificamos con distintos agrupamientos, comparando los mapas autoorganizativos originales que utilizamos sin esa información y los mapas con esta información, para verificar que efectivamente los nuevos grupos que se encontraban tenían más información en común. Y otra línea similar es la de utilizar la información de la ontología de genes, la Gene Ontology. Todos conocen la Gene Ontology como un gran árbol donde hay muchísima información anotada acerca de los genes, sobre todo. Y nuestra pregunta era cómo utilizar esto también en el proceso de agrupamiento para incorporar información adicional, por ejemplo, a los niveles de expresión que se habían podido medir para esos frutos o para lo que sea, ¿no? Entonces teníamos 2 tipos de mediciones, las mediciones sobre los niveles de expresión y una nueva medición sobre la ontología de genes. Y logramos hacer mejores clústeres desde el punto de vista de las notaciones también. O sea, juntar cosas que, además de tener una evidencia en la expresión de que trabajaban juntas, de que tenían patrones de comportamiento similares, también tenían anotaciones cercanas en la ontología de genes. Y luego se nos ocurrió esta otra idea de tratar de inferir anotaciones. Si teníamos un montón de genes que tienen sus niveles de expresión y sus anotaciones conocidas, y otros genes que no tienen anotaciones,
podríamos tratar de agrupar primero, por anotación y por expresión, los genes que tenemos conocidos, y luego asociar los genes sin anotación a los clústeres a partir de sus niveles de expresión, las medidas, y luego, en las ramas de la ontología de genes, por cercanía a sus vecinos agrupados, inferir anotaciones para los genes. Bueno, ese es un proyecto más nuevo y están resultando cosas bastante interesantes. Muy rapidito, un problema que empezamos a detectar que había, sobre todo en esta etapa, cuando había que fusionar muchas fuentes de datos distintos, era el problema de la normalización de los datos. Era algo que tenía que terminar haciéndose de manera un poco artesanal, no sé si algunos han tenido ese problema, y como había múltiples fuentes de datos, cada fuente de datos necesitaba una normalización particular de acuerdo a cómo se había tomado. Por ejemplo, son paneles de catación, tienen datos nominales, alto, bajo, medio, me gusta, mucho, poquito, nada, y si son niveles de expresión, están en escala logarítmica, y si son acumulación de metabolitos, en otra escala, y había que andar normalizando todo, y eso era todo un problema que se juntaba con otro problema más, que a la hora de hacer el clustering había que elegir muy bien los parámetros del algoritmo de clustering, del algoritmo de agrupación. No era tan trivial tirarlo con los ojos cerrados y me va a salir algo bueno. Entonces empezamos a investigar en otra línea, que les cuento muy rápidamente la idea. Si tenemos varias fuentes de datos, la idea es hacer el clustering por cada fuente por separado y luego hacer un consenso de los resultados de cada fuente. De manera a no tener que encontrar para cada fuente y para la suma de todas, como hacíamos antes, una normalización en común. Entonces, las primeras experiencias que hicimos, este es simplemente un ejemplo de distintas cosas que se le pueden estar vendiendo a un fruto. El primer enfoque es normalizar e integrar todo y hacer una sola vez clustering, con todos los inconvenientes que yo les comentaba. Todas estas medidas están en escalas diferentes y requieren un proceso un poco artesanal de normalización. Ahora la propuesta es a cada fuente de datos hacerle un clustering independiente, incluso podría ser muchos clusters independientes, y poner luego un algoritmo que haga un consenso de todos los resultados del clustering. Esto se llama fusión a nivel de decisión en lugar de fusión a nivel de datos, que era lo que hacíamos anteriormente. Bueno, no les voy a comentar más detalles. Y el último trabajo en el que ya tenemos algunos resultados publicados es el de descubrir nuevas vías metabólicas a partir de los clústeres que se fueron obteniendo. Por lo menos descubrir es demasiado ambicioso, ¿no? Proponer, digamos, y después se verá con los experimentos húmedos, palabra que se la robé a Fernando, a ver si realmente esas cosas funcionan así, ¿no? Pero por lo menos ante el mar de datos y ante la cantidad de posibilidades que pueda haber y la información que hay en una base de datos de vías metabólicas, tener un algoritmo que busque las vías más probables por las que podrían estar ocurriendo esas cosas. Entonces ahí lo que propusimos es utilizar algoritmos evolutivos. Esta palabra evolutivo viene copiada de la biología, pero son algoritmos informáticos que utilizan las ideas de la evolución para encontrar soluciones a distintos problemas. Hay que construir un cromosoma, es un cromosoma informático, ¿no? Claro, no es un cromosoma biológico que copia la idea del cromosoma biológico. Nosotros lo construimos con reacciones. Cada gen del cromosoma es una reacción, modela una reacción, y el cromosoma completo modelaría una vía metabólica. Se generan muchos individuos, cientos, miles de individuos, como una población, y se los deja evolucionar computacionalmente hasta que salen los mejores de acuerdo a las restricciones que le pongamos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de las cruzas entre los cromosomas. Hay que cruzar de manera que los productos de una reacción sean sustratos válidos para la que sigue, y respetar toda la secuencia bioquímica de reacciones.
Las mutaciones lo mismo, se pueden cambiar genes, pero también hay que ir respetando que el resultado sea válido. Los productos pueden ser sustrato de las reacciones que siguen en toda la cadena de reacciones. Y hay que evaluar también qué tan bueno es cada individuo. Eso se le llama función de fitness, como en la naturaleza. Y cada individuo es toda una vía metabólica, por lo tanto hay que evaluar qué tan eficiente es en distintos términos. Un método de evaluación que exploramos que nos permite armar vías metabólicas ramificadas. Los primeros que armábamos eran vías lineales, nomás una cadena de reacciones, pero queríamos armar redes. Era esto de los conjuntos anidados, que a partir de algunos sustratos se ejecutaba o se hacía la reacción 1, que me daba algún producto nuevo, junto con los mismos que teníamos antes. Formábamos el conjunto de nuevos sustratos para la segunda reacción, y así esta me daba un nuevo producto, y así íbamos concatenando reacciones que podían ramificarse y siempre tenían en cuenta el pool de sustratos disponibles para generar nuevas reacciones. Esto muy resumidamente, después si quieren me preguntan más detalles. Y este es un ejemplo de, estos son códigos de Keck, de una vía metabólica encontrada. Simplemente para mostrarles un ejemplo, una figura, esto se puede ver en un navegador web. Muchas veces este proceso tarda unos 5 o 10 minutos, en el mejor de los casos, a veces tarda horas, porque hasta que encuentra las vías óptimas y que todas las conexiones sean válidas. Y bueno, por supuesto, a esto después tiene que ir a los ojos del que sabe y ver qué tan factible es que todo esto esté ocurriendo en un mismo organismo y que además no sea conocida. Podría ser una vía que ya se conoce, ¿no? Un último comentario para cerrar es que en nuestra página web estamos publicando lo que llamamos web demos. Acá está uno que no les comenté, que es el de microRNA para clasificación y detección de nuevos microRNA en organismos. Este es el de vías metabólicas, este es el de clustering, este es el de clustering biológica con información de los pathways. Y bueno, hay otros más y estamos haciendo como grupo un gran esfuerzo en tratar de que todos los resultados, todos los software que vayamos desarrollando estén publicados en la web de manera que puedan ser utilizados directamente sin tener que instalarse nada. Como les contaba antes, es un desafío grande porque no tenemos infraestructura para hacerlo, pero bueno, en la medida de lo posible hemos visto que si no se hace esto es muy difícil que lo logren utilizar y aprovechar. Así que con eso termino mi presentación. Acá, si quieren entrar a esa dirección, pueden jugar un poquito con los web demos y ver cómo funciona.